Hola y bienvenidos a la sesión número 12 de Desarrollo en Swift Fundamentos. En la sesión de hoy vamos a platicar un poco de lo que son las clases, la herencia en las clases y pues básicamente cómo es que podemos diferenciar sobre una estructura a una clase y dónde me conviene más tenerla. Entonces, rápidamente, en la última sesión platicamos un poco de lo que son las estructuras. Vimos justamente cómo declararla, vimos un poco más para qué me sirve, vimos el tema de valores computados, funciones que me sirven para cambiar los valores, ya sean que se declare como una función de tipo mutating function, etcétera, ¿no? Entonces, en la sesión de hoy vamos a ver un poco de las clases y para qué me sirven y cómo las podemos diferenciar de una estructura. Entonces, sin más preámbulo, vamos a abrir un playground. Entonces vamos a abrir Xcode. Ya sabemos cómo abrirlo. Vamos a crear un nuevo playground. Aquí nos vamos a esperar un poco a que me aparezca la ventana de bienvenida. Y justamente vamos a crear un nuevo playground. Habiendo mencionado eso, simplemente vamos a verificar que sí esté seleccionado la opción de iOS y que sea en blanco. Entonces vamos a picarle Next. Llamémosle Develop in Swift 12. Yo lo voy a guardar ahorita en el escritorio, pero vamos a meternos un poco más a detalle. Recordemos cómo funciona todo. Aquí nos vamos a esperar un poco a que ya prepare todo el playground y esté preparado. Y simplemente voy a hacer un poquito más grande el texto. Ahí está. Podemos borrar esto. Y entonces rápidamente, digamos que pues vamos a empezar con qué significa una clase. Una clase pues es algo muy parecido a una estructura, honestamente. La verdad es que las dos se definen propiedades, es decir, variables adentro de una clase que van a guardar o almacenar datos. Asimismo, vamos a poder definir algunos inicializadores para declarar inicialmente los valores y construir una instancia de esta clase. Y pues básicamente lo único diferente hasta ahorita va a ser el cómo la definimos. Entonces, primero la vamos a definir con la palabra reservada class en lugar de struct. Vamos a poner el nombre de la clase empezando con mayúscula, como lo hicimos con la estructura. Y pues ya adentro vamos a almacenar cualquier dato que queramos. Supongamos que tenemos el mismo ejemplo del libro, que vamos a crear una clase que se llama persona o person y vamos a tener una propiedad que se llama, decir, el nombre de la persona de tipo string y el inicializador lo vamos a tener como lo tenemos en la estructura. Solamente vamos a poner un init que reciba como parámetros un name y sea de tipo string. Ya dentro del inicializador, pues vamos a asignar el valor de name al name de la estructura, perdón, de la clase. Entonces, teniendo mencionado esto, también nosotros podemos tener funciones adentro de una clase. Vamos a poner el mismo ejemplo de la función say hello en la estructura person. Entonces, dentro de la función, vamos a declararla como ya sabemos, func the function. Vamos a poner saludar o say hello. Y adentro de la función vamos a poner el imprimir en consola, en este caso print el nombre de la persona, hello there. Print hello there y ya podemos poner si queremos en una sentencia de escape, pues el nombre de la persona. Y pues básicamente nada más para crear una instancia de la persona lo vamos a hacer idéntico a como lo hicimos con la estructura. Vamos a crear una constante o una variable, la llamamos como queramos, podemos llamarla person y a este person pues ya le asignamos un nombre en el constructor. En este caso podemos poner cualquier ejemplo. Entonces, rápidamente, habiendo mencionado esto, pasemos al playground y empecemos a experimentar con una definición de una clase. Okay, vamos a definir la clase con la palabra reservada class y vamos a llamar a esta clase, ya será person, y vamos a empezar con esta definición de la clase. Vamos a tener una propiedad que se llame name, habíamos quedado, va a ser el tipo string, y vamos a tener un inicializador que reciba igual como parámetros un nombre, un name,
de tipo string. Y justamente vamos a asignar estos valores iniciales que vamos a hacer referencia a la propiedad nombre de esta clase, es decir, self-name, hacemos referencia a este, y lo vamos a igualar al parámetro de acá arriba, en este caso name. Ya cuando hago esto no me va a marcar ningún error y pues ahorita de primera instancia podemos crear una instancia de una persona, decir let person igual a person, vamos a llamar a la clase y adentro vamos a poner el nombre que queramos. En este caso aquí podemos poner, no sé, Jaime, y podemos imprimir justamente el nombre de la persona, vamos a llamar a person.name. Si nosotros corremos esto, rápidamente recordemos que como es la primera vez que estamos corriendo el Playground, pues se va a tardar un poco, pero aquí abajo en la consola me va a aparecer el nombre, en este caso Jaime. Entonces, en lo que está corriendo esto, vamos a recordar que también podemos crear algunas funciones y ahorita lo vamos a ver en los siguientes minutos, pero aquí ya que terminó de correr nos damos cuenta que aquí abajo me imprime el nombre de esta persona en específico. Ya aquí creamos a la instancia de person con el nombre Jaime y aquí abajo estoy imprimiendo su nombre. Entonces, rápidamente siguiendo lo que habíamos dicho, que podemos tener funciones, vamos a declarar una función, ¿no?, que sea say hello, para seguir el ejemplo del libro, y queremos que imprima un hello there, ¿va? Entonces vamos a poner hello there, y aquí vamos a poner my name is, y vamos a poner sentencia de escape, y poner name. Si nosotros hacemos esto y aquí llamo a la persona para que diga el say hello, simplemente voy a llamar a la instancia de esta persona, que es person, y le voy a llamar say hello, que de hecho aquí veo que me equivoqué con un typo, entonces ya voy a cambiarlo, say, y say. Al momento de que nosotros corremos esto, ya aquí abajo en la consola me va a aparecer el nombre de la persona, en este caso Jaime, y aquí me va a decir hello there, my name is Jaime. Entonces esto se vuelve bastante parecido a las estructuras. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle la diferencia entre cada una, pero pues en esencia se vuelve algo muy, muy sencillo, por así decirlo. Entonces nos podemos pasar a la siguiente parte de pues algo que caracteriza a las clases, y esto es la herencia. Justamente, ¿qué es la herencia? Pues la herencia básicamente es como lo que pasa en cualquier familia, es decir, nosotros vamos a heredar cualquier atributo, cualquier propiedad de nuestros padres, por lo general. Entonces, pues básicamente podemos decir que hay una clase madre y esa clase madre va a tener algunos hijos y demás. Pero primero, obviamente, tenemos que definir alguna clase base o alguna clase madre o padre. Entonces, ahorita vamos a poner el mismo ejemplo del libro aquí en los slides, que justamente es el crear una clase que se llame vehículo, y pues adentro vamos a tener las propiedades que sea la velocidad actual, es decir, qué tan rápido está yendo ahorita este vehículo. Después vamos a poner la descripción de esta clase, que justamente va a ser una propiedad computada. Justamente vamos a tener de tipo string la descripción, donde el valor que va a tener pues nos va a decir la velocidad a la que está yendo este vehículo. Entonces ya sabemos cómo poner propiedades computadas, lo vamos a poner ahí, vamos a decir que estamos viajando a una velocidad de sentencia de escape, velocidad actual, kilómetros por hora. Y finalmente podemos tener una función que se llama hacer ruido, pero aquí justamente están de acuerdo que tal vez no todos los vehículos van a hacer ruido, entonces en esta función la podemos dejar ahorita vacía sin ningún problema. Entonces, si nosotros ya hemos declarado esta clase madre, pues vamos a ver qué sigue. Obviamente, antes de ver qué sigue, vamos a regresar al Playground y vamos a escribir esta misma clase. Entonces, regresemos, vamos a crear otra clase. Aquí, mucho ojo, podemos crear cuantas clases queramos y necesitemos. Entonces, class, vehicle, y esta va a tener una propiedad que se llame current speed,
Y vamos a empezar con un valor de 0.0 porque la velocidad inicial, por lo general, pues empieza en 0. Vamos a tener una propiedad computada que sea description de tipo string. Y ya aquí vamos a igualarle los valores, es decir, este vehículo tiene una velocidad de sentencia de escape. Y aquí vamos a poner current speed. Y ahí vamos a poner kilómetros por hora. Y tenemos la función que ahorita no va a hacer nada, pero que sea make noise. Ahí está. Y habíamos acordado que ahorita no vamos a hacer nada, entonces dejar esta función en blanco. Esta función vacía, porque no todos los vehículos hacen ruido. Ok. Entonces, ahorita vamos a crear una instancia de este vehículo. Vamos a poner let random vehicle que sea de tipo vehicle. Vamos a tener el inicializador vacío. ¿Por qué? Porque ya tenemos un valor inicial de la única variable o la única propiedad con un dato importante. Y si ahorita nosotros, no sé, ponemos random vehicle.currentSpeed, o más bien description, ¿qué me va a pasar? Pues aquí vamos a ver reflejado en el sidebar derecho lo que me está diciendo, que tengo una velocidad inicial de 0.0 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque la velocidad es de 0. Entonces, hasta ahorita esto es como una estructura. Tenemos un objeto que se llama vehicle y tiene una propiedad que se llama current speed o velocidad actual y una variable que se llama description que me va a decir justamente cuál es la velocidad a la que estamos yendo en este preciso momento. Entonces, como les digo, en las clases nosotros tenemos lo que se conoce como herencia, y la herencia pues es que una clase puede heredar atributos de otra clase, una clase padre o clase madre. Entonces, aquí nada más sigamos un ejemplo bastante sencillo, que justamente vamos a declarar una clase vamos a declarar una clase bicicleta, y esta bicicleta pues están de acuerdo que es un vehículo. Entonces, pues claro que cumple las propiedades de velocidad actual y la descripción que me dice la velocidad a la que voy. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues rápidamente vamos a declarar otra clase que va a ser de nombre bicicleta o bicycle. Lo vamos a poner como sea, como ya sabemos, y después de esto vamos a poner 2 puntos. Después de los 2 puntos del nombre de la clase vamos a poner la clase que está heredando. En este caso, está heredando de vehículo. Es como decir que esta misma clase pues es un vehículo. Entonces vamos a poner clase bicicleta o class bicycle que hereda de vehículo, y adentro de esta clase pues vamos a poner la propiedad de si tiene canasta o no. La verdad es que esta parte se vuelve un poco bastante sencilla. ¿Por qué? Porque la bicicleta pues nada más me dice si tiene canasta o no. Y justamente para declarar una instancia de bicicleta lo vamos a hacer como ya conocemos. Vamos a poner solamente una constante, una variable, como nosotros la queramos llamar, y vamos a empezar con pues, el inicializador bicicleta, que tengo un inicializador gratis. ¿Por qué? Porque la propiedad tiene canasta, ya está igualada a algún dato. Y aquí nosotros vamos a poder ya cambiar los valores. Podemos decir bici.tiene canasta, podemos cambiar el valor de si tiene canasta o no, y podemos cambiar la velocidad actual. Y vamos a ver si está cambiando o no. Vamos a imprimir justamente la descripción de esta bici. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros declaramos que una clase está heredando de otra, pues podemos hacer uso de todo lo que tenemos declarado en la otra clase. Entonces, ahorita nada más vamos a regresar al playground y vamos a poner a prueba esto que les estoy comentando para que me crean que así es.
Entonces vamos a declarar la clase bicicleta. Podemos poner bicycle, que hereda de tipo que hereda de vehicle. Y pues nada más tenemos la variable que será hasBasket. Esto va a ser de tipo bool y va a tener un valor inicial de falso. Entonces, al momento que nosotros creamos una bicicleta o una constante de tipo bicicleta, va a ser bastante sencillo. Ponemos let bici, va a ser igual a bicycle. Voy a iniciar con un inicializador vacío. ¿Por qué? De nuevo, porque aquí ya tiene un valor inicial. Y aquí podemos decir bici.hasBasket. Lo podemos igualar a que sea true. Y pues aquí mismo podemos, si se dan cuenta, si pongo bici punto, me va a poner, de primera instancia me va a poner el atributo o la propiedad de bici, la que tiene, que es justamente hasBasket. Y abajo de esta me va a aparecer todo lo que yo había declarado en la clase anterior, en este caso vehicle. Tengo acceso a current speed, a la descripción y a la función de hacer sonruido. Entonces, si yo quisiera cambiar la velocidad de la bici, puedo hacerlo. Solamente voy a poner bici.current speed. De nuevo, current speed, tengo acceso a ella. ¿Por qué? Porque la está heredando de vehicle. Así le estamos diciendo que está heredando. Y podemos decir que vamos a, 3 kilómetros por hora. Entonces nosotros podemos poner, imprimir en consola, poner print bici.description, y al momento de que yo corro esto, ya aquí abajo en la consola me va a aparecer este vehículo tiene una velocidad de 3 kilómetros por hora. Y entonces aquí lo importante o lo interesante es ver cómo podemos tener acceso a propiedades y pues atributos que tenemos declarados en alguna clase cuando estamos heredando. O sea, la clase bicycle solo tiene una propiedad que se llama hasBasket. Pero al momento de que le estamos diciendo que es de tipo vehículo, es como si todo esto que tenemos acá arriba le correspondiera a la clase bicicleta. Es como si estuviera dentro de ella. Entonces nosotros podemos acceder a todas estas propiedades y funciones que tenemos declaradas acá arriba sin ningún problema, justamente por el hecho de, por el hecho de estar heredando el tipo de dato. Entonces, pues justamente podemos poner otro ejemplo, justamente ya para alterar algunos datos de estas instancias. Entonces vamos a poner otro ejemplo. Ahora pongamos el ejemplo de un tren. Podemos poner class train y decir que obviamente el tren es un vehículo, entonces va a heredar todo lo que tenemos de vehículo, va a heredar la velocidad, la descripción que me va a decir a qué velocidad está yendo y la función make noise. Entonces aquí tenemos class train de tipo vehicle y vamos a simplemente a decir que pues este vehículo sí va a hacer un ruido. Entonces vamos a sobreescribir la función que tenemos acá arriba. Si se dan cuenta, si recordamos, habíamos declarado una función que se llama make noise, pero no hacía nada de primera instancia porque no todos los vehículos hacen ruido. Bueno, como todos sabemos, el tren sí hace un ruido, entonces podemos sobreescribir esta función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir la palabra override, que es para sobreescribir esta función. Override func, y vamos a poner make noise. Y si se dan cuenta, ya aquí el autocompletado me dice, hay un método, una función que tú puedes sobreescribir. ¿Por qué? Porque le estás heredando de vehículo. Entonces vamos a hacer doble clic y aquí adentro podemos, imprimir algún ruido que hace el tren. En este caso podemos poner chuchu, lo más icónico que el ruido más icónico que hace un tren. Y al momento de nosotros crear una instancia del tren, podemos decir let train va a ser igual a train y podemos hacer ruido, train.description, make noise, perdón. Train.make noise, vamos a ver aquí reflejado en pantalla que ya me imprime
el chucho. Entonces, pues básicamente esto es casi todo lo que tenemos que hablar cuando estamos hablando de herencia. De nuevo, todo esto lo estamos viendo bastante rápido, o sea, es una embarrada. Ya hay muchísima teoría detrás de las clases y estructuras, pero esto nada más lo estamos viendo de forma un poco, pues, rápida. Entonces, pues con esto nos damos cuenta que en las clases me sirven demasiado para las herencias. Entonces, pues ya esto me permite pues jugar un poco más con todo lo que podemos hacer. Entonces, siguiendo otro ejemplo, justamente para estar un poco más conscientes de lo que podemos sobreescribir, lo que no podemos sobreescribir y qué significa la herencia. Entonces, nada más, regresando al ejemplo que teníamos de vehículo, ahora vamos a declarar una clase que se llame coche o automóvil o car o lo que sea. Y justamente vamos a tener una propiedad que me va a decir la velocidad a la que voy o la velocidad en la que estoy. Aquí asumiendo que es un coche manual de velocidades. Entonces, pues el coche, queramos o no, vamos a empezar con la velocidad 1 por lo general. Y aquí mucho ojo, nosotros podemos sobreescribir una propiedad computada. Simplemente vamos a poner override var, en este caso description o descripción, y dentro de la descripción vamos a decir, quiero que te quedes con la descripción que tú tenías, y para hacer eso vamos a poner el super.description. El super hace referencia a la superclase, es decir, la clase de arriba, la clase padre. Le estamos diciendo, ok, super hace referencia a vehículos, si se dan cuenta, hasta ahorita tiene, en este slide tiene el mismo color, porque le está diciendo que la clase padre o la clase madre, que accedas a lo que tiene descripción y además le agregues algo extra. Como ya el coche tiene una velocidad, pues vamos a decir la velocidad a la que vamos y además vamos a decir a la velocidad en la que estoy, justamente la velocidad de coche manual, ¿no? Entonces vamos a poner de nuevo override var description y adentro de esta propiedad computada vamos a hacer referencia a la descripción de la clase padre, super.description, y a eso le voy a agregar la velocidad en la que estoy, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya finalmente, para declarar una instancia, vamos a hacer lo que ya conocemos, vamos a poner let var coche, que cree un tipo de dato o un objeto coche. Y vamos a cambiar ya esa la velocidad actual, que justamente es el current speed que habíamos mencionado inicialmente. Y va a ser a 62 kilómetros por hora. Y podemos cambiar la velocidad a 5, es decir, que el coche está yendo a una velocidad de 62 kilómetros por hora en la velocidad 5. Y si nosotros imprimimos eso, ya me va a aparecer lo que les digo. Es decir, este vehículo está yendo a una velocidad de 62 kilómetros por hora en la velocidad 5. Entonces, si ponemos a prueba justamente esto que estamos diciendo en el playground, pues simplemente vamos de nuevo a definir la clase. En este caso vamos a poner la clase car, que hereda de vehicle. Y aquí adentro vamos a poner la velocidad o el gear en el que estoy. De nuevo, los coches por lo general, cuando están empezando a avanzar, estamos en la velocidad 1. Y aquí vamos a sobreescribir la propiedad computada description. Y de nuevo, ponemos override var y ya me aparece la única opción que me puedo sobreescribir de vehículo, en este caso description, de tipo string. Y adentro vamos a hacer referencia a la clase vehículo. Super, recordemos que hace referencia a la superclase, que es la clase de arriba. Entonces, quiero que me tengas el valor que tú tienes en la clase de arriba. En este caso, super.description, me va a poner esto. Este vehículo tiene una velocidad de X kilómetros por hora. Y a eso le vamos a agregar justamente el tema de, pues, en qué velocidad estoy. Entonces, vamos a poner en la velocidad, sentencia de escape, y vamos a poner gear. Entonces, al momento de que nosotros vamos a crear una instancia de este objeto de coche, ponemos let car igual a car. De nuevo, tenemos el inicializador gratis, entre comillas. ¿Por qué?
porque la única propiedad ya tiene un valor inicial de 1, en este caso gear o la velocidad. Entonces podemos decir, ¿sabes qué? La velocidad de este coche, current speed, podemos decir que va, como les decía, a 62 kilómetros por hora. Y podemos cambiar la velocidad a la que vamos, o sea, el gear. Podemos decir que vamos en la velocidad número 4 o 5, podemos poner 4. Y aquí podemos imprimir simplemente, decir que esta instancia de car o coche está yendo a car.description. Y al momento de que nosotros corremos este código en el playground, aquí en la consola, ya vemos lo que me imprime. Está diciendo, oye, este vehículo tiene una velocidad de, como les decía, 62 kilómetros por hora, porque aquí la estamos cambiando en la línea 62. Qué coincidencia. Pero bueno, 62 kilómetros por hora y estamos en la velocidad 4. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que cambié la velocidad y ya voy en la velocidad número 4. Entonces, pues básicamente esto es, básicamente en esencia, la herencia, o sea, a muy grosso modo, simplemente estoy heredando, es decir, un coche es un vehículo. Y o sea, los vehículos sí o sí van a tener al menos, por lo menos, van a tener una velocidad y una descripción. Bueno, de hecho la descripción se la pusimos nosotros, que simplemente me dice la velocidad a la que vamos. Pero pues velocidad sí o sí va a tener cualquier vehículo. Y el hacer algún ruido, pues no todos los vehículos van a poder hacer ruido. Supongamos que tenemos una bicicleta que no tiene campana, entonces pues este vehículo no va a hacer ruido. O también supongamos que un coche tiene un claxon, que por lo general todos tienen, y vamos a decir que el coche, en dado caso, cuando haga un ruido, pues suene el claxon como tal. Entonces, nosotros podemos tener todo eso haciendo uso de la herencia. Estamos heredando de una superclase. Todo lo que hace la clase de arriba, yo lo puedo hacer. Y yo puedo hacer más cosas que la de arriba no. Es decir, el coche puede tener velocidades, puede ser manual, pero digamos que un triciclo no va a tener velocidades. Entonces ya es como ir de lo general a lo específico, haciendo uso de la herencia. Y rápidamente, como les comentaba al principio de la sesión, vamos a ver justamente cuál es la diferencia de utilizar clases y cuál es la diferencia de usar estructuras, que es un tema bastante importante, y justamente para eso vamos a regresar a los slides. Entonces, básicamente cuando nosotros estamos trabajando con clases, es decir, nosotros estamos hablando de, pues, hacer una referencia a un objeto. Y de nuevo, esta parte de este concepto es un poco complicado, un poco complejo, pero aquí quédense conmigo. Supongamos que tenemos una clase, que es como la que ya declaramos, una clase que se llama coche o car. Nosotros creamos una instancia de este coche. Llamémosle letAuto igual a coche. Eso me va a crear un objeto de un carro. Pero si nosotros queremos tener otro carro que sea idéntico al carro de arriba, es decir, si ponemos una constante que sea otro auto y la igualamos a auto, no se está generando una copia. Está diciendo que ese coche es exactamente el mismo. O sea, estamos hablando del mismo coche. O sea, la primera constante auto creó una imagen de un coche, por así decirlo, y al momento de que yo creo otra constante que se llama otro auto y la igualo a auto, que le tengo acá arriba, la computadora, cuando estamos trabajando con clases, en automático dice, ok, estás hablando de exactamente la misma imagen que creó esta constante. Entonces, lo que yo haga, lo que yo cambie en la primera constante, la voy a ver reflejada. Voy a ver reflejado ese cambio en el otro coche. Entonces, supongamos, ahorita pongo un print coche que me imprima la descripción de otro auto, o sea, la segunda constante que creamos. Y me va a decir, ¿sabes qué? La velocidad actual es 0 y la velocidad es 1. ¿Por qué? Porque nada más recordemos que no cambié ningún dato y así es como lo tenemos declarado en la clase coche. Entonces, si yo ya después cambio mi valor
de la primera constante, es decir, quiero cambiar la velocidad actual de la primera constante auto a 90 kilómetros por hora y decir que vamos en la velocidad 6, pues estoy cambiando el valor de auto, o eso estoy pensando yo. Pero habiendo hecho ese cambio, ¿qué pasa cuando imprimo los dos valores? Cuando imprimo la descripción de auto y cuando imprimo la descripción de otro auto. Como estamos hablando de clases, recordemos que otro auto está hablando de la misma imagen, del mismo objeto, del mismo coche que creamos en la primera constante. Entonces, cualquier cambio que yo haga en el primer coche, lo voy a ver en el segundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo objeto. Entonces, la constante otro auto hace referencia a la primera imagen del coche. De nuevo, esa parte de conceptos está un poco dura, es bastante complicada de comprender, pero pues digamos que estamos hablando del mismo objeto. Entonces lo que yo haga a uno, lo va a cambiar el otro. O sea, no voy a tener dos objetos diferentes, voy a tener el mismo objeto con diferentes nombres. Y por el otro lado, cuando nosotros estamos hablando de estructuras, ahora supongamos que tenemos una estructura de tipo coche, este coche o esta estructura coche, si yo creo una instancia de esta estructura, de nuevo, aquí estamos hablando de estructuras, suponiendo que tengo una estructura coche, vamos a crear una instancia de coche, voy a crear una imagen, y al momento de que yo creo de nuevo la constante otro auto y la igualo al auto de acá arriba, cuando estamos hablando de estructuras, aquí la computadora dice, ok, no voy a crear una copia, voy a crear una copia en este punto del coche anterior. Entonces, en este punto, justamente al momento de declarar la segunda constante, creo una copia idéntica a la de arriba, pero cada una es su propia imagen, cada una es diferente. Si yo ahorita hago lo mismo que hice en el ejemplo anterior, suponiendo que tuviéramos una clase, y en este suponiendo que tenemos una estructura, voy a cambiar la velocidad actual de auto, que es la primera constante, y voy a cambiar la velocidad de auto, de nuevo, que es la primera constante. Entonces, en este punto, nosotros, si comparamos las dos descripciones, me voy a dar cuenta que la primera sí cambió, pero la segunda no. ¿Por qué? Porque supongamos que se crea una copia, o sea, estoy creando un duplicado. Y cualquier duplicado yo lo puedo cambiar un duplicado sin necesidad de que el otro se altere. Aquí supongamos que, pongamos el ejemplo de que estamos trabajando con un archivo de Pages o un archivo de Word o lo que sea. Yo puedo hacer un duplicado y lo que yo haga en el duplicado solo se va a ver afectado en el duplicado. El original no va a cambiar. Y si yo cambio el original, el duplicado no se va a afectar. Básicamente es lo que está pasando con esto de estructuras. De nuevo, estoy consciente que es un aspecto, un tema bastante complejo y complicado, pero rápidamente, o sea, en el libro igual y se platica un poco más a detalle qué es el tema de referencias y cuál es el tema de copiado. Les invito a que lo lean más detalladamente. Sí, o sea, básicamente, de hecho, ese tema es un tema que ocupa varias clases ya en un curso más intensivo de programación y de programación orientada a objetos, pero pues aquí nada más estamos teniendo un raspado, un pequeño vistazo a lo que son las clases y las herencias y cuál es la diferencia de un valor por referencia y un valor por copiado. De nuevo, estoy consciente que es un poco complejo y ya me doy cuenta que estamos llegando al límite de tiempo de este video, pero si no comprendieron al 100 esto, no se preocupen. Espero que a lo largo del curso, del taller, quede un poquito más claro y si no, tampoco se preocupen. No es como que vayamos a utilizar tan a detalle esto, pero si tienen más curiosidad, pues los invito a seguir leyendo el libro e inclusive pues buscar recursos en internet, las diferencias de un valor por referencia y un valor por copiado. Y la verdad es que pues de nuevo es un tema bastante complejo en el tema de programación orientada a objetos, pero pues en este curso, en este taller nada más estamos viendo como un vistazo de lo que puede ser. Pero pues habiendo mencionado esto, yo creo que aquí ya podemos terminar el video. Entonces pues
justamente nos estaríamos viendo hasta la próxima. Y en la siguiente sesión vamos a hablar un poco del tema de colecciones, justamente tipos de conjuntos. Entonces, pues va a estar interesante, pero de nuevo, ya se nos acabó el tiempo, entonces nos vemos hasta la próxima.